Nos han dicho que la radio, en concreto la cadena SER, celebra su centenario este año. Y no es exactamente así. Conviene precisar y recurrir a los que saben y han investigado el tema. La historia de los pioneros de la radio en España. ¿Radio Barcelona, que obtuvo el indicativo EAJ1, fue la pionera? No, en Madrid ya emitía desde septiembre de 1924 Radio Ibérica, aunque solicitó tarde la licencia y obtuvo el indicativo EAJ6. Pero 4 días antes de empezar a emitir oficialmente Radio Barcelona, otra emisora en Madrid, Radio España, se le adelantó. Era el 10 de noviembre de 1924. A Radio España le correspondió, sin embargo, el indicativo EAJ. España no fue el primer país donde comenzaron las emisiones pioneras de la radio en español. Se nos adelantó Argentina, con sus Locos de la Azotea. Otra historia preciosa. Ocurrió nada menos que en 1920, 4 años antes que en España. La historia de la radio es casi tan apasionante como escucharla todos los días. gorkazumeta.com. Saludos, estamos ahí preparando especiales de la radio aprovechando el hilo conductor del EGM, el Estudio General de Medios que se hace en España para medir a la radio, la televisión, publicaciones digitales, pero sobre todo nos centramos más en la radio y como excusa para preparar esa radio con la que me crié, de niño en casa, de fondo, gracias a mi madre, y que bueno, que la escucho menos ahora, siendo ya una generación, yo ya siendo un señor mayor, en el 5.º piso de la edad, pues no escucho tanto la radio como la escuchaba antes. Sí escucho podcast, evidentemente, que tampoco tanto como debería de escuchar, pero bueno, que sea, la vida también te va, evidentemente, según cómo te pille, te vas cambiando a escuchar más o menos según la época que te pide de tu vida. Hemos escuchado al gran Gorka Zumeta, primero, que es un experto de la radio y por supuesto del EGM, explicándonos sobre la historia de la radio, tanto en España como en Argentina, ahí por mis bros argentinos también, por supuesto, y bueno, las de España, pues que nos hemos criado con cosas que no son, y así haremos las cosas, ¿no? De que la cadena SER, que siempre es la líder del EGM en España, pues no fue la primera, y bueno, estas cosas pasan hasta en las mejores familias. Y de Argentina, los Locos de la Azotea, pues ahí que fueron los pioneros en 1940. Esa facilidad que tienen los argentinos siempre para comunicarse, que han tenido esa facilidad de palabra, pues ya viene ahí con la crianza de la radio, ¿no? Como nosotros lo tuvimos con el Brócoli Valterio en su programa y podcast de radio. La verdad que eso, que te quedas un poco de aquella manera, pues con esta lucha de las audiencias, de la radio más preocupada por eso que por la inclusión de los jóvenes, que la generación Z, por ejemplo, la generación de Internet, que tienen 20 años y que no se hacen contenidos para ellos. Y hasta en las radios musicales, lo único que ha habido la invasión del reggaetón en los 40 famosos de la radio española. Que saben que eso no es música, ¿no? Que es murder totalmente, pero bueno, están pasándola como música y eso. También pues reflexionaremos sobre eso en los podcasts, que ya les digo que es eso, ¿no? El buscar hacerlos de aquella manera, la radio y los podcasts, porque ya digo que en este Estudio General de Medios ha subido la audiencia de los podcasts, aunque digo, a mí no me gusta el EGM, pero bueno, está ahí, que si 3 millones, que si cosas más. A mí los números me marean con todo eso, pero bueno, que se está haciendo podcast y que no solo de la radio parece, sino también de los otros podcasts que somos nativos, ¿no? Como se llama, que no venimos de emisoras de radio, como el caso de este podcast y video podcast. Y lo hemos puesto aquí pues con la imagen de Bart Simpson, pues la radio y los podcasts, ¿no? Porque también
Podemos ir de la mano o no. Ya digo que yo empecé primero con la radio y después acabé en los podcasts, acabé de podcaster. La vida es así, ¿no? De eso no pude estar en la radio de locutor. Aquí en Canarias, donde vivo, es mucho más difícil. Si no eres familia y eso, pues no podías entrar en la radio. Y bueno, pues al final sí acabé de podcaster y ya llevamos unos añitos ahí con eso. Así que digo que con esta excusa del EGM y que también, por supuesto, te vamos a poner el vídeo aquí, ya digo, la publicación en su blog de gorkazumeta.com y de los mediatizados que hacen también su podcast semanal y que hacen su especial del EGM, que hemos estado escuchando el día que estamos grabando este podcast y que la verdad que hacen un análisis bueno y que se tocan temas que tocaremos aquí, ¿no? Como Radio Nacional de España, que creo que no tendría que estar en el EGM porque ellos no tienen publicidad, pero siguen participando en el EGM, pequeña subida, digo, en el EGM son siempre que ganan todos, nadie pierde, de emisoras incluido, la radio pública, y precisamente, pues eso, los planes de Radio Nacional que siguen diciendo una audiencia mayor, con perfil de 60, 65 años, y no está captando a la gente joven. Y ponemos el ejemplo con Broncano, el humorista, que también te compartiremos en otro podcast si no lo conoces, que sí se ha fichado para la televisión con La Revuelta, pero no se ficha para la radio. Puede ser, por ejemplo, una idea para que Radio Nacional de España conecte con la gente joven, que evidentemente no lo está haciendo ahora. Y ya digo, respetando pues cosas que tocaremos ahí. Ya digo que tenemos pendientes de analizar a Radio Nacional, pero tenemos que dar más tiempo, que avance más la temporada, aunque es complicado ahí los cambios en la radio pública. Las otras pues sigue estando igual, polarizados por la política, la pelea de los de izquierda a los de derecha, el centro, delante, atrás, todos estos jaleos, pues eso al final espanta más a la gente que la acerca, ¿no? Porque se van defendiendo intereses y no se va pues como se debería para estas cosas. Pues digo que haremos esos especiales de 2 a 3 episodios donde queremos llegar más a esa radio que también los podcasts tenemos que mamar, de esa, la que fue la mejor radio que se hizo en España, poniéndote un par de ejemplos de locutores. Y eso que yo creo que también necesitamos mamar de esa radio. De la radio del Loco de la Colina, de Jesús Quintero, de Joaquín Guzmán, el de la Gramola de M80 Radio. Pues gente que hizo radio y que hace radio todavía, como el caso de Joaquín Guzmán, en Radio Autonómica, en Castilla-La Mancha, precisamente nosotros tenemos ese vínculo con Castilla-La Mancha, por el bro Oscar, pues ahí tenemos eso, ¿no? De cómo esas personas, pues, nos dejan un legado que tenemos que recoger. Los podcasters que estamos haciendo contenidos también. Ya digo, yo he aprendido de otros podcasters, no creo que otros podcasters aprendan de mí, pero bueno, que ya digo, lo importante es aprender de los maestros, de las personas que te enseñan realmente a comunicar, a crear ambientes, a crear escenarios sonoros, visuales también, como estamos ahora, con lo audiovisual, que la gente joven está más con lo de audiovisual. Precisamente vamos a pasar a los más jóvenes de este podcast, que son Interinet. Gracias, abrazotes y besotes. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No sé, estamos ahí exactamente, porque ahora la radio se sigue más por YouTube, por Twitch, por TikTok también se comparte contenido. Por Twitter veo los vídeos a cachos de Radio Nacional mismo, lo estamos viendo por ahí. Esto ha cambiado mucho ahí, net. Eso. Sí, Inter, que esto es así, ¿no? Bueno, saludos ahí, pero primero, que esas cosas, porque bueno, a ver si nos despistamos hasta saludar nosotros, pues somos así, ¿no? Pero esto del Estudio General de Medios, que te digo que es una empresa que está detrás de ese control de audiencia de la red, a mí esto me pierde, porque esto es una área de cifras, letras, y me pierdo. Pero vamos a quedar eso, que la radio evidentemente ha cambiado, los jóvenes, la generación Z, de 20 años, eso, no escuchan la radio ni con el móvil, y hay móviles que no te vienen ya ni para sintonizar la radio. Así que ya digo que se queda con YouTube de fondo, lo escuchan como si fuera una radio, aunque esta es la parte audiovisual que sí necesita más, ver más quién está haciendo el contenido al otro lado, eso parece que se necesita más la gente joven, para tener más confianza con esa persona, por lo que sea. Sí, exacto. Y efectivamente, pues la radio también ha cambiado eso y por eso también las radios se han puesto ahora por YouTube, la gran mayoría, pero están como que no están y a algunos no les gusta estar, ¿no? Es decir, que estás haciendo señas y que se le ve ahí, pues, como un monillo, parecía ahí, ¿no? Haciendo el mono, con las señas que se hacen a realización, ¿no? Y a todo eso, ¿no? Pues
Pues ya digo, queremos nosotros aprovechar de hacer estos especiales, porque también tenemos que tomarnos el año más tarde, que se va el año ya y hay que seguir haciendo podcast, pero sin estreses, ¿no? Sí, sin estreses también, porque si no, vamos, es que si no, no llegamos a eso, ¿eh? Nos ha costado hacer el año ahí, ¿no? Ajustando ahí los números de podcast, pero ya digo que también siempre preocupados por el contenido. Y ya digo, nosotros no llevamos de esa radio, evidentemente nosotros nos hemos criado más con los podcasts, y por eso esta mezcla, ¿no? De la radio y los podcasts, que podemos estar mezclados, ¿eh? La radio sí ha bajado en audiencia en este último GM y los podcasts suben. Bueno, pues aquí está, la vida es así, ¿no? La vida es como hacer el amor, ¿no? Una vez estás arriba, otra vez estás abajo y otra vez no sabes dónde está. Y fíjate que nosotros nos han pedido y todo, ahí ese brócoli valterio argentino, que si hiciéramos con la IA del gran José GDF, que está haciendo con su podcast ahí, y que nosotros hagamos alguna gamberrada. Lo que llegamos aquí para hacer contenidos y lo que vamos, exactamente ahí. Te volvemos a poner una promo sobre ello y que ya digo que esto es una ignominia, pero bueno, es que el Valterio es así, ¿no? Relatos de un futuro lejano, ¿eh? Eso es, que sí, precisamente que nos quedamos ahí con atención, que creo que algo teníamos preparado sobre eso, lo importante de las cosas, de las historias, de las cosas que se cuentan, de las, bueno, de esto así, ¿no? Que si no eres M, no es el tal, no es el cual. Bueno, estas cosas pasan hasta las mejores familias, ¿no? Pero bueno, nos quedamos así de aquella manera. Sí, que eso, como dijo José GDF, el pasado de mañana es el presente, ¿eh? Y eso no lo hizo la IA, ¿no? Ya me dice, ¿es IA o no es IA, eh? Eso hay que averiguarlo. Por eso lo podemos hacer también para la radio, porque no queremos una radio con IA tampoco en el futuro, sino que siga habiendo locutores, que sigan habiendo podcasters en los podcasts, porque si no se queda todo con IA. Eso, porque por ejemplo, José DF, hay una persona detrás creándolo y produciéndolo. No tiene una vida propia, ¿eh? Así que eso es importante. Pues venga, que nos vamos, que nos fuimos. Y próximos especiales aquí en el video podcast y podcast de Internet. Saludotes, abrazotes y besotes. Gracias. ¿Mini asados? No sé qué es eso. Debe de ser algo típico de la costa oeste. Habrá que averiguarlo. Sintonizan la UTP 4040 que les ofrece Melodías de Oro. Hoy podrán escuchar auténticas maravillas. He aquí una que me recuerda a mis años jóvenes. Tal vez a ustedes les suceda lo mismo. Es genial. Es una maravilla. Don't know much about the French Quarter.